Uno pensaría que en los lugares más abandonados o oscuros, uno puede encontrarse con situaciones fuera de lo común, o mejor dicho, eventos paranormales, pero quizá nos hemos olvidado que en muchas ocasiones aquellos sucesos fuera del ordinario los podemos encontrar en lugares donde se supone estamos a salvo. No lo sé, quizá a alguno de ustedes les ha pasado que, en una vez de sentirse a salvo, perciben que hay algo que los acecha desde un rincón oscuro o que en cualquier momento algo saltará para atacarlos. Es aquella sensación en la nuca que se siente cuando aquellos seres de la noche están observándonos, o mejor dicho, hablándonos. Mi relato se lleva a cabo muchos años atrás. Quizá muchos de ustedes aún no nacían, o alguno era muy chico, quizá de la edad de mis dos hermanos a quienes les pasó lo que les contaré a continuación. Mi nombre es Pedro. Me conocen más como Polo. Actualmente soy párroco de una de las iglesias más antiguas de La Piedad, Guanajuato. Pero para ponerlos más en contexto con mi historia, esta se lleva a cabo en mis primeros años de servicio, en el municipio de Cincingareo, Michoacán. Mi familia estaba contenta de que uno de sus tantos hijos se haya dedicado a la palabra de Dios. Tanto era así que en varios de mis misiones o servicios que prestaba, me llegaba a acompañar mis hermanos, y precisamente mis hermanos pequeños, Arturo y Fernando, son los que decidieron ir conmigo. Nos trasladamos ya después de la merienda desde Ciudad Hidalgo al poblado de Cicingareo. En trayecto no eran más de 30 minutos en auto. Yo contaba con un sedán, un bocho, el cual ya cargaba con varios añitos. Pero las subidas las aguantaba bien, pues el poblado se encuentra en lo alto de un monte, y para llegar a la iglesia es necesario subir una pendiente pronunciada. Era una tarde lluviosa, así que decidimos nomás terminar el servicio y regresar. Mis hermanos me ayudarían tanto a recoger limosnas como a hacer monaguillos. Ya se encontraban listos para las tareas que les encomendara. Sin embargo, no contábamos con que al terminar la misa, la lluvia fuera más fuerte de lo esperado. Les comenté que pediría asilo por esa noche en la casa parroquial. Solo tendría que pedir la llave, ya que nadie estaba durmiendo ahí desde hace semanas. Pues el último padre, al cual yo estaba relevando en misas, ya había fallecido por viejo. Mis hermanos jamás me cuestionaban el por qué prestaba mis servicios en diferentes poblados, y no creí que era necesario que les contara sobre el por qué la casa parroquial estaba sola. No lo vi necesario. Nada más entramos nos topamos con un pasillo enorme que rodeaba un jardín grande. Uno podía llegar a las habitaciones recorriéndolo. Las revisamos, una de ellas conectaba al templo, otra parecía ser la oficina parroquial que usaban para realizar trámites de la iglesia, y en otra guardaban las medicinas. El resto de las tres habitaciones, uno podía dormir en ellas. Yo aproveché y pedí la que parecía ser la del párroco anterior. Ya tenía una cama, la cual estaba lista para que uno se acostara. Arturo eligió la habitación que conectaba con una pequeña sala de estar, y Fernando, al ser el más pequeño, no tuvo elección, y se quedó con la habitación que tenía un enorme ventanal. Nada más cenamos 3 piezas de pan y leche que nos regalaron. Nos fuimos a dormir, y debido a la tormenta que estaba cayendo, nos había dejado sin luz a mitad de la cena. Fernando propuso que durmiéramos juntos. Yo me negué, ya que me levanto siempre a las 5 a.m. a realizar mis lecturas de Biblia y seguro que los molestaría. Y como siempre, Arturo, llamando gallina a su hermano Fernando por miedoso, se negó también. Cada quien tomó una veladora y se fue a su habitación. Es desde aquí que les contaré lo que nos sucedió a los tres, y lo que me contaron mis hermanos, cómo lo vivieron. Me encontraba preparando las cosas para dormir. Por curiosidad observé los libros que el padre anterior acostumbraba a leer. No me pareció una falta de respeto, pues estaban en el librero y era tentador ver el título para alguien que gusta de devorar libros leyéndolos. Hubo uno que me llamó mucho la atención, el cual, en el lomo con letras pintadas en negro, decía Exorcismi et Salvo. Al abrirlo, el libro se encontraba por completo en latín. No era problema, yo podía leer un poco de latín. El libro tenía varias tachaduras y escritos a mano, los cuales estaban en español. Había nombres de demonios que llegamos a escuchar entre compañeros en el monasterio, pero había algo que estaba con diferente color de tinte escrito, como si se hubiera escrito con mucha dificultad, pues al tratar de leerlo, lo pronuncié sin darme cuenta de lo que estaba diciendo. Demonio, yo te libero. En ese momento escuché como alguien le soplaba a mi veladora, provocando que ésta se apagara.
Me di la vuelta y a oscuras busqué los cerillos. Fue cuando por fuera de mi habitación pude escuchar pasos. Alguien estaba corriendo en el pasillo, y cuando por fin había localizado los cerillos en el escritorio, pude sentir como alguien los golpeaba cayendo estos al piso. No sabía qué había sido ello, y salí rápidamente de la habitación. Saqué mi rosario del bolsillo y comencé a orar. La lluvia aún era fuerte, tanto que mi voz no se escuchaba cuando rezaba. Fue cuando desde dentro de la habitación, en lo más alto de la puerta, una mano con uñas largas y negras se asomó, como queriendo abrirla. Aquello abrió repentinamente la puerta. Una sombra salía rápidamente provocando que yo cayera al piso. Solo la vi alejarse hacia el jardín. Me levanté rápidamente y me dirigí al cuarto. Ahí logré ver la caja de cerillos en el suelo. Encendí la veladora, cerré la habitación y busqué el libro, pero no lo encontré. Lo que haya sido, se había ido. Llevaba un par de horas buscando el libro. Lo busqué tanto en el librero como en el suelo, pero no lo hallaba. Fue cuando se me ocurrió algo. No lo había buscado por debajo de la cama. Quizá de algún modo había caído ahí cuando salí corriendo. Me agaché y al levantar la cobija, no logré percibir nada por lo oscuro. Tomé un cerillo y al encenderlo, el cuerpo de una persona arrinconada me observaba de forma aterradora. Me alejé rápidamente. Estaba asustado, a lo que comencé a llamar al reino de Dios y pedir que a nombre de él, aquella cosa se fuera. No pasaba nada. Rezó nuevamente y a viva voz no pasaba nada. Levanté nuevamente la cobija y al encender el cerillo, mas no vi nada. Quizá todo había sido parte de mi imaginación. No lo sé, pero de lo que sí estoy seguro es que algo pasó esa noche. Sin más, me rendí y decidí buscar al día siguiente, cuando hubiera más luz. Dejé la veladora encendida y con el rosario en mano me dispuse a dormir. La habitación de Arturo era pequeña, pero conectaba con una pequeña sala de estar, donde también tenía su propia salida al pasillo. Arturo había aprovechado y se había llevado un cirio que estaba en la cocina para usar mientras él se encontraba ahí. Se dispuso a dormir y, acostado en la cama, veía los cuadros que estaban en la pared. Se trataban de cuadros pintados sobre paisajes de la Biblia, pero había uno de ellos que no tenía relación con los demás. Se trataba del rostro de un niño mugriento con cara de tristeza. Era de aquellos cuadros que por más que uno se moviera, aquel rostro pintado te observaba. Era incómodo verlo, pues estaba justo frente a la cama de Arturo. Así que decidió levantarse y descolgarlo para ponerlo en el suelo. Se acostó y se dispuso a dormir. No pasaron ni un par de minutos cuando escuchó que alguien abría las puertas de la sala de estar del otro lado. Abrió un poco los ojos y pudo ver cómo alguien, con sotana, caminaba hacia donde se encontraba él. Arturo se extrañó, pues pensó que se trataba de mí, quien había entrado a la habitación. Mi hermano se sentó sobre la cama y le preguntó: ¿Sucede algo, Polo? Aquel ser con sotana se quedó parado en la oscuridad de un rincón, donde la luz de la veladora no llegaba. Era como si aquello no se hubiera percatado de Arturo, pues mi hermano me contó que no le veía el rostro. Caminó hacia Arturo y la veladora se apagó. Mi hermano Arturo pudo observar cómo aquel ser levantaba el cuadro y lo volvía a colocar en su lugar. Se alejó y justo antes de que se perdiera por completo en la oscuridad, le indicó a mi hermano con una seña que lo siguiera. Arturo me comenta que llegó a pensar que alguien se había acercado ya tarde a la iglesia a pedir indulgencias y ocupaba ayuda, así que mi hermano se puso los tenis y salió al pasillo. Pudo ver cómo aquello se metía en la última habitación que daba al templo, así que corrió rápidamente hacia allá. Fue cuando escuchó como alguien le gritaba: «¡Vete de aquí!». Esto le extrañó, pero no hizo caso. Pensó que venía de afuera de la casa parroquial. Llegó al último cuarto y abrió la puerta para entrar al templo. Todo estaba totalmente oscuro. Sin luz no podía ver por dónde pisaría, así que entró cuidadosamente con ambos brazos al frente, por si llegaba a tocar la puerta del templo o alguna pared. Pero por más que avanzara a paso lento, no tocaba nada. «¡Polo!», gritó mi nombre, pero no escuchó respuesta. Pero sí logró escuchar murmullos, así que procedió a seguir aquel ruido hasta llegar a la puerta que daba acceso al templo. Solo tenía que empujarla para ingresar, y al abrirla,
aquellos murmullos que se escuchaban al otro lado cobraron sentido. Justo frente a él, arrodillados en las bancas, había algunas personas. Otros estaban sentados, mirando hacia el frente o con la cabeza abajo. Había una serie de veladores que se veían al fondo camino hacia ellos, y pudo escuchar a una de las voces decir: «Ruega por nosotros». Miró lo que parecía ser una anciana, pues estaba cubierta con un rebozo hasta la cabeza. Solo se asomaban algunos mechones de cabello. Se le ocurrió preguntarle por mí, pero aquella señora no le contestó lo esperado. Volvió a repetir: «Ruega por nosotros». Mi hermano comenzó a sentir pánico. Decidió regresarse cuando, al dar la media vuelta, pudo escuchar al mismo tiempo que todos en el templo decían: «Ruega por él», seguido de un silencio absoluto. Arturo se dio la vuelta y todos lo observaban. En silencio lo veían. Aquellas miradas le recordaban al cuadro que había descolgado, pues, mientras se dirigía nuevamente a la puerta por donde entró, lo seguían con la mirada. Corrió rápidamente y al ingresar al cuarto pudo sentir cómo alguien lo quería agarrar por la espalda. Levantaba los brazos y tocó con alto las manos que lo querían agarrar desde lo alto. Tropezó. Escuchó ruidos detrás de él. Se levantó rápidamente, saliendo de allí, llegando al pasillo. Se dirigió rápidamente al cuarto de Fernando y tocó con fuerza. La lluvia era tan fuerte que no se escuchaba. No quería regresar a su habitación tampoco. Fue cuando por fin Fernando abrió y Arturo se le quedó mirando, todo aterrado. El más miedoso de quienes nos encontrábamos ahí se encaminó solo hacia su habitación. Por más que se esforzara, el miedo le hacía temblar. No se había imaginado nunca que ese día terminaría así. Su habitación era quizá la más grande. Tenía un ventanal muy grande. Lo que le desconcertó es que había varias muñecas en el cuarto. Pequeños muñecos de porcelana sobre los muebles y sobre la cama algunas muñecas vestidas de forma elegante. Esto le disgustó a Fernando. Colocó la veladora sobre una de las pocas superficies que había y se dispuso a mover las muñecas del lugar para que no le estorbaran al dormir. Al abrazar a todas las muñecas con ambos brazos, se dirigió a un sillón que estaba justo al lado del ventanal. En ese instante una extraña sensación de cosquilleo lo sintió en el antebrazo. Podía sentir el rostro de una muñeca que había quedado en su brazo y ésta parpadeaba. Las aventó rápidamente al sillón, se dio la vuelta y se cercioró que ya no hubiese nada en la cama que lo molestara. Así se acostó a dormir. Se envolvió en las cobijas cubriéndose por completo, y en pleno silencio pudo escuchar cómo alguien lloraba en muy bajo tono. Pensó que se trataba de su imaginación o algo, así que se asomó quitándose la cobija. No vio nada, pero aquel sonido provenía de las muñecas que había arrojado al lado del ventanal. Se imaginó que quizás se trataba de una de esas muñecas que lloraban, nada más uno los cambiara de posición, pero el llanto era irregular. No se escuchaba como si fuera de un muñeco. Se levantó para buscar la muñeca y apagarla, pero justo en ese momento logró ver cómo el reflejo de una persona estaba por fuera del ventanal. El vidrio estaba difuminado, por ello no se veía quién era con exactitud, pero sin duda se trataba de alguien parado frente al ventanal. «Vete de aquí», le gritó mi hermano, pero al parecer por la lluvia no le escucharon. No quiso darle más importancia y se envolvió completamente en la cobija. Fue entonces que se sintió incómodo. No había quedado bien cobijado. Trató de acomodarse, pero llegó a sentir algo raro a su costado. Bajó la mano y tocó varios cabellos. Jaló aquello hacia un lado suyo y pudo ver que se trataba de una muñeca que abría y cerraba los ojos. Esta tenía un tenue sonido de llanto. La aventó al suelo, cubriéndose nuevamente todo el cuerpo. Se imaginó que quizá no había movido todas las muñecas de la cama, y esa se había atascado de entre las cobijas. Por ello le escuchaba de cerca, y en ese momento algo cayó sobre él. Pudo escuchar a la muñeca nuevamente cerca suyo. Alguien se la había aventado. Fernando comenzó a rezar. Alguien o algo estaba allí adentro. No paraba de rezar. Cuando sintió que algo se había subido al lado de la cama, lo que fuera, se quedó ahí. Fernando se asomó entre la cobija para poder ver a una persona. Estaba arrodillada al pie de la cama rezando, con ambos brazos descansando sobre la cama. Sus manos le tapaban el rostro. Pensó que aquella persona que estaba en el ventanal se había logrado meter.
Fue cuando escuchó cómo la puerta de enfrente se comenzó a agitar. Aquella persona comenzó a rezar con más fuerza, cuando Fernando le escuchó decir: «Perdonadlo, Señor». Inmediatamente Fernando saltó de la cama para abrir la puerta y encontrarse con Arturo frente a él. A la mañana siguiente, justo a las 5 a.m. me levanté. Salí de mi habitación con Biblia en mano, ya un poco más tranquilo de qué había pasado con aquel libro. Nomás hubiera un poco de luz, lo volvería a buscar. Fue cuando al llegar a la cocina me encontré a mis dos hermanos despiertos y como si algo les hubiera sucedido en la noche. Al cabo de un par de horas me platicaron más detalles de lo que había sucedido. Ya había regresado la luz, por lo que les sugerí que fuéramos a ver las habitaciones. Fernando me pidió que abriera primero el cuarto donde él había dormido. En efecto, las muñecas estaban tiradas en el piso, pero Fernando me había asegurado de que las había dejado en el sillón. «¿Por qué hay muñecas en una casa parroquial?», me preguntó Arturo. Por ello les decidí contar un poco sobre el padre anterior. Él tenía una hermana, quien le ayudaba con las misas. Coleccionaba muñecas, pero un día enfermó y se la llevaron de aquí. Tuvo que dejar todo en la casa de su hermano. Que yo sepa, eso fue hace ya varios años, ya de haber muerto la señora. Arturo se negó a entrar al cuarto. Entre Fernando y yo recogimos las muñecas para ponerlas en su lugar y cerramos la habitación. «Ahora vamos al último cuarto, el que queda al templo», dijo Arturo, y al abrirlo me encontré como varias figuras de santos tirados en su pedestal. «Aquí guardan las figuras de los santos para cuando se acercan las fiestas patronales. ¿Estás completamente seguro de que te quisieron agarrar?». Arturo no supo qué decir. Sin embargo, al entrar al templo, pude divisar que al fondo había una serie de veladoras rojas, las cuales, cuando yo había cerrado el templo, me hubiera percatado que allí estaban. «Ya me quiero ir, hermano», me dijo Arturo. Por ello accedí a que nos fuésemos. Antes de irnos, mis hermanos se negaron a entrar nuevamente. Yo fui a buscar el libro, pero no tuve éxito. Y al dirigirme a la sala, ya con la luz del día, me percaté que había una habitación más al fondo del jardín, muy apartada de todos los demás. Me acerqué un poco y pude ver como una mano negra, con uñas largas y mugrientas, cerraba fuertemente la puerta de aquella habitación. No quise quedarme, pero sin duda por mi culpa, algo había sido liberado. Hoy en día, 2021, la casa parroquial fue demolida para construir otra casa. Las razones las desconozco, pero yo volví una ocasión más, como sacerdote principal de Cincingareo, con la intención de enmendar mi error. Sin embargo, creo que es digno de contar en otra ocasión.